Buenos días. Primero vamos a empezar con las evidencias. Estamos en un mundo cambiante, en el que todo se está transformando y además lo está haciendo a un ritmo endiablado. Y todo va tan deprisa que en muchas ocasiones, cuando queremos formarnos precisamente para no perder el tren, estamos llegando tarde. La importancia de formarse y sobre todo de adaptarnos a un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo. Y eso pasa por tener una actitud abierta al cambio y a la formación continua. Precisamente para hablar de estos y otros muchos temas, en Business Insider hemos organizado el debate ¿Cómo será el mercado laboral del futuro? Y para conocer las claves y arrojar luz sobre estos desafíos a los que nos enfrentamos, contamos hoy con un plantel de primer orden. Y quiero comenzar lanzando una pregunta a todos vosotros. ¿Qué necesidades están viendo para adaptarse precisamente a este mercado laboral tan cambiante y tan transformador? Francesco, ¿cómo lo estáis viendo vosotros en vuestro banco? Que además es un banco tan disruptivo y tan especial en ese sentido que la verdad que hay que contar esa historia. Bueno, vaya por delante que yo represento el sector más arcaico de todos los que están aquí presentes. Y sin embargo es el que ha sufrido una de las transformaciones más potentes en los últimos 15 años. Porque efectivamente la llegada de la digitalización ha hecho que evidentemente el modelo bancario tradicional haya cambiado y hayan cambiado también los profesionales y los empleados que están dentro de este modelo. Hoy en día, si tú ves también las ofertas de empleo en la banca, la mayoría son perfiles de IT, de compliance, de control de gestión, y se busca muy poca gente que tenga relación con el cliente. El sector va en esta dirección. O sea, hoy en día tú dices, trabajo en un banco, pero seguramente no estarás trabajando ofreciendo cuenta al cliente, sino estás trabajando haciendo programas informáticos, etc. Y evidentemente esto hace que tengamos que encontrar un número muy elevado de candidatos para entender que hay la posibilidad de trabajar hoy en una banca, en la finanza, ofreciendo el servicio al cliente de una forma totalmente distinta a lo que es el modelo tradicional. Nosotros como consultora hemos sufrido la rotación, igual que está sufriendo el mercado, y nuestros clientes a su vez también. Yo lo que opino es que el reto es bidireccional, o va en dos direcciones. Por un lado, el talento se tiene que actualizar, tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero también las empresas tienen que adaptar sus estructuras, hacerse más flexibles, adaptarse a todos estos nuevos modelos que no solo el mercado está demandando, sino también los propios empleados. En el caso de Candy, que estamos más especializados en talento digital, vemos una necesidad enorme, ¿no?, de las compañías de poder captar este talento digital, de poder validar técnicamente este talento, ¿no? Porque muchas veces se están transformando digitalmente, pero todavía no acaban de comprender, ¿no?, ni de tener como los conocimientos para ver cuál es el mejor fit, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos es que ante esta demanda tan ingente de talento digital, pues el talento está demandando flexibilidad, modelos remotos, modelos híbridos y está pudiendo escoger dónde trabajar. Believers es un proyecto transformador porque nos retamos ante una profesión que amamos y en la que los profesionales que trabajamos dentro del proyecto pues le hemos dedicado gran parte de nuestra trayectoria y nos dimos cuenta que estábamos en un contexto general muy cambiante donde había una serie de prioridades nuevas a las que había que atender y la comunicación iba a ser un aliado excepcional para ellos, ¿no? Y estoy hablando de esta especialización de la que hablas. Nosotros somos comunicación creativa para empresas orientadas a impacto positivo y lo que ayudamos es a comunicar el propósito de las compañías. Entonces, claro, esto que ha requerido, uno, entender la comunicación desde un punto de vista totalmente distinto. Para eso había que cambiar el enfoque, abordarlo con una metodología distinta y que los profesionales a los que atraemos a nuestro proyecto entiendan también esta disrupción dentro de la comunicación y también entiendan que hay que incorporar pues nuevas formas que a lo mejor antes no estábamos tan habituados, me refiero a los datos, ¿no? Las empresas buscan talento que no encuentran en el mercado, o sea, es decir, no estamos siendo capaces de poner en el mercado el talento que necesitan las empresas a la velocidad que hace falta. Y los jóvenes, ¿no?, los alumnos que salen de nuestra universidad, pues tienen unas exigencias y unos valores y tienen unas prioridades
que a veces no casan con lo que tradicionalmente se le ofrecen en las empresas. Y claramente quien dirige el proceso hoy en día es el candidato. ¿Cómo se consigue en estos tiempos, ¿no?, el fidelizar a ese talento, ¿no? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué recetas hay para poder fidelizar al talento? Yo creo que no existe el café para todos en lo que es la fidelización del talento. Sí que es verdad que hay como 3 pilares que son pues, beneficios, clima laboral y proyecto, que si tienes un buen equilibrio entre los 3 pues ya tienes mucho camino hecho. Lo que siempre te dicen es, por un lado, transparencia, es decir, entender por qué se hacen las cosas, por qué se toman las decisiones. Si tengo que ir a la oficina, convénceme, ¿no? Quiero entenderlo, quiero estar en ese barco. Y por otro lado, empatía, ¿no? El poder entender, y esto sé que es un reto, sobre todo si la compañía es grande, yo creo que se complica más, pero la flexibilidad entendida como la flexibilidad excepcional de una persona que está en un momento dado atravesando por una situación de enfermedad, de conciliación, de lo que sea. Esto al final es un reto de middle management y de comunicación y de confianza muy importante, pero nada fideliza más que esto, realmente, ¿no? O sea, estar ahí para ellos. La fidelización de los empleados se tiene que conseguir, creo que se tiene que conseguir a través de los cambios estructurales que tienen que hacer las empresas. Que el trabajo se adapte más a lo que somos nosotros, más que nosotros adaptarnos a lo que es el trabajo. Es por eso que las organizaciones tienen que flexibilizarse, y tienen que flexibilizarse en todos los niveles. Ahora llevamos muchos años hablando de agilidad en las compañías, nuevas formas de trabajo para poder generar la colaboración, comunicación entre las personas, pero eso no es suficiente. Ahora hablamos de algo interno, de la estructura, y para poder aportar valor a tus empleados, a tus propios empleados, tienes que tratar de flexibilizar completamente la estructura. En nuestro caso, estas personas son colaboradores autónomos, son personas con un contrato mercantil. Y a pesar de esto, tenemos un índice de rotación muy bajo, inferior al 7%. ¿Eso por qué? Porque desde el punto de vista de empresa, nos empeñamos y nos ocupamos de dar todos los medios que pueda necesitar la persona, el profesional, para que cumpla con sus objetivos. Un profesional que cumple sus objetivos a nivel no solo económico profesional, sino también personal, de poder organizarse la actividad como mejor cree, es un profesional que normalmente es más fiel, más estable. ¿Cómo es esta evolución de puestos de trabajo, de profesiones tradicionales, y ahora tienen que dar otra vuelta de tuerca precisamente para adaptarse a un mundo que es completamente digital, encima trabajando en remoto, en híbrido o como se quiera? Es que ¿cómo construyes tu estructura de equipo? Hay que ir hacia estructuras mucho más horizontales, donde cada uno pesa en la misma medida desde el valor que aporta. Luego, tu capacidad de transmitir cultura corporativa. Hablabas de fidelización y al final estamos hablando de emociones, ¿no? Entonces, cuando nos movemos en el territorio de las emociones es mucho más fácil, ¿no?, conectar con la gente y hacerles ese engagement necesario, ese match con tu compañía, y luego detrás de esto el propósito, que de verdad tangibilice la contribución al propósito, que entienda los objetivos, que se los crea y que tenga la capacidad de analizar desde cada una de sus acciones, cada una de sus responsabilidades, cómo está formando parte de ese éxito que persigues como compañía. Es que el contexto actual es tan cambiante que tienes que resetear la cabeza y levantarte de nuevo, rompiendo cualquier estándar que hayas trabajado en el pasado. Creo que también es importante que en los procesos de selección se dedique espacio a los valores de la empresa. Absolutamente. Porque si un candidato no encuentra en los valores de la empresa los propios, ni fidelización ni nada. Como en vuestro banco no buscáis tanto un nivel formativo, porque eso se lo vais a dar vosotros, sino que es más encontrar pues, esas skills, ¿no?, y también unas actitudes de cara a la vida y en general, sobre todo, enfocado al trabajo, que es lo que realmente necesitáis. En mi época de joven, recién licenciado, etcétera, era un sueño trabajar en un banco. Hoy en día no hay tanto enamoramiento para trabajar en un banco, ¿no? Sin embargo, hay hoy en día la posibilidad de entrar en el mundo de la finanza, en el mundo de la banca. ¿Por qué? Porque además es un sector que seguirá teniendo mucho futuro. Ahora bien,
¿Qué pasa? Nosotros proponemos un modelo tan diferente que también con los candidatos tenemos dificultad. ¿Por qué? Porque en el caso, como decía, proponemos una actividad profesional autónoma. Por lo cual, primero, nos falta uno de los principales elementos fuertes en un proceso de selección, el salario, ¿no? Porque tú ganas lo que eres capaz de producir. Y luego, evidentemente, es un modelo que la gente no conoce, que a pesar de que no tengan ningún conocimiento técnico, no es eso que buscamos nosotros en un candidato. ¿Por qué? Porque los conocimientos técnicos se adquieren. Tenemos una máquina de formación tan bien organizada que cualquier persona que viene de otro sector o de otra experiencia, en aproximadamente un año y medio, puede convertirse en una persona muy competente y muy preparada. En otras nuevas profesiones de las digitales, realmente es que lo técnico no dura nada. Ese conocimiento técnico que tú puedas tener de esa base, o sea, Para que, tamaño no te sirve. claro, al final es el pensamiento crítico, es la creatividad, son esas soft skills que él apuntaba, lo que tiene que permanecer, ¿no? Porque luego es que tienes que estar abierto y estar en constante aprendizaje realmente. Precisamente la cuestión es, efectivamente, todo está cambiando tan rápidamente que a lo mejor algo que para lo que nos habíamos preparado hace un año ya no sirve. Entonces, ¿esto cómo se gestiona? ¿Cómo se adapta el ámbito académico a esa situación de que, claro, la sociedad y las empresas y todo el ecosistema van mucho más deprisa de la parte formativa, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Evidentemente estamos poniendo en el mercado nuevas titulaciones, cada año surgen nuevas titulaciones, pero la clave creo que está también en lo que, primero, yo creo que es muy importante tener un conocimiento general sólido, porque a partir de ahí construyes, ¿no? A partir de ahí se construye. ¿Dónde hay que poner el foco? ¿Dónde estamos poniendo el foco? Y creo que las empresas también es donde se está inclinando la balanza más por todas esas competencias blandas llamadas soft skills, porque al final si tú tienes actitud y tienes una serie de habilidades blandas, ¿no? Pues se habla de pensamiento crítico, de creatividad, o sea, enfocándonos en esas habilidades blandas y teniendo muy claro que vas a tener que aprender y formarte toda tu vida. Creo que es donde hay que poner el foco y donde nosotros estamos poniendo el foco junto con bueno, pues una oferta formativa adaptada a lo que el mercado, está demandando, pero ya os digo pues que esto va tan rápido que con esas habilidades sí que serás capaz de, bueno, pues de asumir ese nuevo reto. Creo que el verdadero cambio en el sistema educativo está previo a la universidad, es decir, por supuesto, el sistema educativo actual incorpora una serie de conocimientos súper claves, pero ¿dónde está el liderazgo? ¿Dónde está el interés por la tecnología? Seguro que conocéis un movimiento que es Code.org, que lo que trabaja es por introducir las ciencias de la informática dentro de la educación elemental, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos dotando de las herramientas necesarias a los jóvenes desde etapas previas, ¿no? Es que la universidad es muy tarde, es que ya llegas aprendido a la universidad, deberías llegar aprendido. Entonces, vuestros grados de especialización, que me parece poderosísimo que tener profesionales cada vez más especializados, aprovecharían de verdad ese conocimiento universitario. Antes estabais hablando precisamente de esa base, ¿no? de las habilidades transversales, ¿no? Y a mí me gustaría conocer cuáles son esas competencias y esas habilidades, las actuales, y hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo para arrojar un poquito de luz y que la gente también tenga un poquito claro. Yo el primero, que quiero saber por dónde van los tiros, ¿no? en ese sentido. Adaptarse al cambio, no he entendido como adaptarse, sino como amar el cambio. O sea, el cambio, esto no va de me adapto y tal, porque es un poco lo que hay. No, realmente para poder despuntar es que tienes que adorarlo, tienes que querer llegar al cambio antes, ¿no? Y después yo creo que con todo el tema de automatizaciones, inteligencia artificial, ¿no? Con todo este boom, hay como dos, y el tema data, hay como dos otras, que una es el pensamiento crítico, cómo somos capaces de detectar, entender un problema y poder resolverlo de manera efectiva. Tenemos cantidades ingentes de datos. Y la parte de creatividad, ¿no? Porque ante un mundo muy automatizado, pues lo diferente, ¿no? y el mensaje y cómo me diferencio, cómo comunico mi propósito y cómo hago que eso llegue y se abrace, pues yo creo que estas tres, o sea, son como vitales. Yo creo que ya están aquí,
Sí, yo creo que todas las competencias relacionadas con la capacidad de organizarse, con la capacidad de trabajar por objetivos fijándoselos y planificándose también a nivel de tiempo y de tareas a cumplir. Y luego todas las habilidades relacionadas con las relaciones personales, yo, al menos en nuestro caso, son las principales, pero creo que hay muchas actividades que representan uno de los pilares en el que ir a investigar a un candidato. Podemos trabajar en las cosas que no tenemos, ¿no? en los aspectos de mejora, podemos trabajarlos, pero al final trabajar en ellos nos va a posicionar pues en la media, ¿no? O nos va a posicionar donde todo el mundo está. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es en las fortalezas, el ser capaces de identificar qué habilidades cada uno de nosotros tenemos como personas y potenciarlas. Eso yo creo que es lo que nos hace brillar, lo que nos hace diferentes. Una de las situaciones que ha propiciado este mundo cambiante, y sobre todo con los últimos acontecimientos como es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues ha permitido que de Ucrania haya salido un montón de talento, lo que se llama el nearshoring, y además que quieren venir a España precisamente por lo que comentabais, por lo bien que por el bienestar que disfrutamos en nuestro país. Y encima con una ventaja casi de dumping, porque vienen con unos salarios que en comparación son más bajos, ¿no? que los que tenemos en España. ¿Todo eso cómo se gestiona? Pues es un reto añadido, efectivamente. Nos damos cuenta de los conflictos geopolíticos, la incertidumbre económica, porque se empieza a vislumbrar una ralentización de la economía. Las empresas empiezan a replegar, ¿no? A tratar de eficientar un poco más. Eso hace, además, la gente se está moviendo hacia España, en España se vive mejor, pero además España está empezando a proveer servicios a otros países, porque también nosotros somos más baratos que otros recursos, ¿no? Por ejemplo, Alemania, en Suiza. Se está produciendo todo este movimiento del nearshoring, de recolocalizar el talento en países como puede ser España o Portugal. También se suma la incertidumbre de este crecimiento en Asia, ¿no? Y la lucha de poder, los conflictos geopolíticos que estábamos hablando. En definitiva, el nearshoring es una de las soluciones que se está trabajando y es un reto muy importante. Teniendo en cuenta que, pues eso, de lo que estamos hablando, de cómo se está transformando todo, ¿cuáles consideráis que van a ser las nuevas profesiones más demandadas en el futuro? Yo creo que, claramente en todo lo que es data, inteligencia artificial, yo creo que en el área de salud también va a haber muchas oportunidades y también mucho relacionado con el envejecimiento de la población. Lo relacionado con green jobs, yo creo que también ahí va a haber, va a ser un filón increíble. Y yo creo que estamos ya viendo desde años, ¿no? Lo hemos empezado a ver en Estados Unidos, que esto siempre va como 15 o 20 años por delante en lo que a tendencias se refiere, cómo se vuelven a poner en valor las humanidades. Es difícil, evidentemente, imaginar qué profesiones nuevas puedan crecer, pero sí que los grandes movimientos, ¿no? sociológicos y dan indicaciones. El tema del aumento de la esperanza de vida. Tú imagínate la cantidad de servicios que harán falta para que este enorme ejército de población, acostumbrada a vivir en una determinada manera, no como nuestros padres o nuestros abuelos, necesitará. Entonces ahí nacerán nuevas profesiones, estoy seguro de eso. Evidentemente luego no habrá solo nuevas profesiones, sino que habrá profesiones antiguas que se tendrán que transformar. Ahí sí que habrá muchísimas más. Ese punto me parece muy interesante, Francesco, porque precisamente otra cuestión es precisamente las profesiones que se tienen que reinventar, ¿no? Porque hay nuevas profesiones, pero hay otras que todavía tienen sentido y lo tendrán en el futuro, pero tendrán que adaptarse, ¿no? a ese nuevo ecosistema. ¿Cuál consideráis que son las que más necesitarían reinventarse? Y yo creo que todas las actividades en general y todas las profesiones relacionadas con las relaciones interpersonales tienen un gran futuro. Tienen un gran futuro, porque es lo que echaremos de menos de cara a los próximos años. Pero yo creo que no hay profesión que no se esté reinventando continuamente. ¿Por qué? Porque todos los modelos de negocio actualmente se están transformando. Y se están transformando además por un denominador común. Uno, la digitalización de sus procesos o la incorporación de la tecnología dentro de sus modelos, y luego por cómo se transforman para convertirse en empresas de futuro, o mejor dicho, empresas de presente, ¿no?
Yo en esa línea creo que, no sé si es tanto el qué, sino el cómo. O sea, al final es el cómo lo hago diferente, más automatizado o más productivo. Yo sí que creo que toda esta revolución digital pues nos ha traído mucho esto, ¿no? Igual seguimos necesitando el mismo tipo de profesionales y lo mismo, pero el cómo lo hacemos marca la diferencia, ¿no? Y en eso, ¿no? En poder centrarnos en crear valor real, ¿no? Y una cuestión, pues claro, estamos hablando desde el punto de vista del candidato, pero también las empresas tienen que reinventarse, ¿no? Hay una tendencia también de estar externalizando el talento, ¿no? Porque a lo mejor no interesa a corto o medio plazo, y eso estamos hablando a lo mejor de unos pocos meses, tener el talento dentro y es mejor contratarlo fuera, ¿no? La eficiencia, la búsqueda de la eficiencia es el gran mantra, pero lo es ahora y lo ha sido siempre. Y habéis hablado de productividad y efectivamente, ¿no? Ahora mismo la mayoría de las compañías estamos en esa búsqueda de la eficiencia. En esa búsqueda de la eficiencia, las primeras preguntas que nos hacemos son, a nivel estratégico, ¿qué tipo de servicios quiero ofrecerme yo mismo? ¿Y qué tipo de servicios me puede ofrecer alguien de fuera? Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un fármaco, necesito inteligencia artificial porque me va a ayudar a acelerar los procesos de desarrollo del fármaco. Necesito almacenamiento cloud porque voy a almacenar muchos datos y además necesito que estén seguros. Necesito todo esto, pero ¿necesito tener a la gente que opere todos esos servicios internamente? Esa es una de las grandes preguntas. Hay compañías que deciden que sí, hay compañías que deciden que no. Pero en la búsqueda de la eficiencia, generalmente, las compañías están externalizando todo ese tipo de talento, porque aquí viene la evolución también del mercado y de la evolución de los nuevos modelos de negocio. La orientación de ese tipo de compañías que ofrecen servicios ya no es orientación hora-hombre, o ya no nos centramos tanto en la productividad, sino es más bien orientación a servicio, al pago por uso, a otro tipo de aspectos que permiten a las compañías ser mucho más flexibles. Esa es la ventaja que están encontrando las empresas a la hora de externalizar el talento. Luego hay una cosa súper importante, que más que externalizar, nosotros lo que hemos hecho durante esta primera etapa de vida es generar oportunidades fusionando, o sea, ofreciendo nuestros proyectos, porque la verdad es que tenemos la capacidad de acceder a proyectos de gran dimensión y atractivos, y contar con profesionales que a lo mejor no pueden acceder a esos proyectos tan atractivos para incorporarse puntualmente en el desarrollo de estos proyectos y también tener, digamos, una cartera de case studies pues, diferente a la que tienen o más potente, ¿no? Entonces yo creo que hay dos conceptos claves. Uno, si tú has decidido montar una empresa o eres una empresa, tienes que ser una empresa que dé oportunidades y tienes que tener un firme compromiso por crecer tu capacidad de incorporar talento, pero luego compatibilizarlo con crear red colaborativa. Hemos visto cómo se está transformando todas las nuevas profesiones, el mercado laboral. La pregunta que surge, ¿y los procesos de selección? Yo estoy imaginándome aquí películas distópicas, ¿no? Que es un ordenador, o vamos, una computadora con inteligencia artificial la que te está entrevistando. ¿Llegaremos a ese nivel o al final vamos a seguir confiando en los seres humanos? O sea, la inteligencia artificial, lo que hablamos del qué y el cómo, va a ayudar en algunas partes del proceso en poder pues, automatizar esa criba y demás, ¿no? Yo creo que también depende de tipos de perfiles. Va a ser fundamental a la hora de la selección, ¿vale? Es primero el enfoque al candidato y por otro lado nosotros lo que hacemos por todo lo que hemos hablado, ¿no? Al final el haberte formado, el haber tenido un curso en un momento dado ya no garantiza ni las habilidades blandas que hablábamos, ¿no? ni que estés al día de lo que es digital no lo garantiza. Yo creo que al final va muy por ahí y muy de foco al candidato. Creo que el futuro de la captación va a ser totalmente contraria, o sea, serán las personas las que vayan a las empresas. Es difícil de momento que una inteligencia artificial cree ese proceso de enamoramiento por parte del candidato, con la empresa y al proyecto, etc. Exactamente, eso sí. Y nosotros lo hemos adaptado porque efectivamente es así. Hoy es un proceso a dos vías, o sea, tú valoras la persona que tienes enfrente y la persona te está valorando y siempre más será así.
En nuestro caso, por ejemplo, uno de los elementos que siempre nos cuesta tratar con los candidatos es el tema de la seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ofreciendo una actividad mercantil, la seguridad. Y entonces yo, cuando estamos con los candidatos, siempre le hago reflexionar que también los 130.000 que han sufrido un ERE en el sector bancario estaban convencidos de tener un trabajo seguro. Y entonces que igual la seguridad no te la da un contrato laboral, igual la seguridad te la da cómo tú realizas tu actividad y el hecho que, por ejemplo, en nuestro caso tú tengas una plataforma de clientes que si están contentos, están satisfechos de tu trabajo, de cómo le estás ofreciendo servicio, que estás asesorando, no hay por qué te tengan que dejar. Y entonces tus ingresos están garantizados por la calidad del servicio que estás ofreciendo. Pero es complicado, no es tan fácil que con determinadas tipologías de candidatos pase este tipo de concepto. La verdad que podríamos estar hablando de este tema y del mercado laboral horas y horas, pero el tiempo es finito. Y yo lo que quería era pediros, y voy a empezar contigo, Vanessa, pues a modo de conclusión, un cierre, ¿no? Con los highlights de todo lo que hemos estado debatiendo y sobre todo desde tu punto de vista. La oportunidad que tenemos las compañías, la sociedad, por trazar nuevos caminos, por resetearnos todos como profesionales, por levantarnos cada mañana sabiendo que tenemos la posibilidad de innovar, de aportar un valor distinto, aún en contextos altamente tradicionales. Soy muy optimista, creo que si miramos un poco la historia siempre se van a generar muchísimas más oportunidades, lamentablemente se van a destruir puestos de trabajo, claramente, pero creo que seremos capaces de crear muchos más. Entonces la verdad es que creo que nos enfrentamos a un futuro apasionante, lleno de retos y de dificultades, pero que tenemos que encontrar la manera de construir juntos, porque si no seguiremos, o sea, ese gap se hará cada vez mayor. A pesar de que hay muchos retos, la tecnología, todo lo que está ligado a la innovación va a hacer cambiar las reglas del juego. La tecnología es una disrupción muy importante y genera grandes retos a la hora de atraer personas para nuestra compañía y de mantenerlas. Pero a la vez también creo que el movimiento de personas es una oportunidad porque genera polinización, aprendemos de otras culturas, nos enriquecemos, las personas que se van también están enriqueciendo. Yo creo que, de verdad que creo que tenemos un mundo muy apasionante, como comenta Carmen. También creo que, totalmente de acuerdo, que cuando se han destruido empleos a la vez están generando nuevos, cuando las personas se van, están contribuyendo en otros lugares y yo estoy más del lado de la construcción. Creo que tenemos una gran oportunidad por el camino. El mundo laboral es un mundo adaptativo, o sea, en el sentido que nuevas profesiones se crean o se transforman las actuales porque tienen que dar respuesta a determinados movimientos de la sociedad y evidentemente de la población. Y en este sentido creo que el candidato, desde su punto de vista, debería ser capaz de ver hacia dónde van determinados movimientos para entrar, por ejemplo, en fases iniciales en profesiones o sectores en desarrollo, que evidentemente quien entra antes tiene ventaja luego competitiva con todos los demás. En el mundo bancario, repito, la transformación lleva 15 años o 20 siendo muy profunda, y yo creo que el modelo que ofrecemos nosotros, que es un modelo en el que se puede trabajar en el sector financiero, en el sector bancario, pero siendo dueño de sí mismo, siendo una persona que se autogestiona y que tiene evidentemente un deber, que es dar un servicio al cliente que sea de máxima calidad, es algo nuevo, pero justo con la visión de la transformación que puede haber en ese sector, muchos candidatos deberían tener en cuenta como una oportunidad profesional interesante. Yo lo que creo es que al final el mejor talento tiene la capacidad de elegir dónde trabajar, y que si queremos optar al mejor talento, desde las compañías debemos desempolvar cada año también el currículum, revisarlo y ver si representamos algo que el mejor talento pues va a querer elegir para venir a trabajar con nosotros. Y después también que dentro del proceso de selección, pues igual que a los inversores los tratamos y nos lo preparamos de maravilla, pues al talento le vamos a pedir que inviertan su tiempo en nuestra empresa. Es un bien que no se puede recuperar
y tenemos que empezar a hacerlo pues en línea también de lo que se comenta de los procesos de selección, con esa mentalidad, ¿no? de que verdaderamente, ostras, le estamos pidiendo que invierta su tiempo en nosotros y que es un perfil que se puede ir verdaderamente donde quiera porque queremos aspirar a los mejores, ¿no? y a las mejores. Es algo muy optimista y sobre todo me quedo con una frase que le has dicho tú, Marta, de hay que amar el cambio. Y con eso quiero cerrar. Quiero agradecer Vanessa, Carmen, Raquel, Francesco, Marta, vuestra participación ha sido muy interesante y me ha aportado muchísimo, ha sido muy enriquecedor. Espero que haya sido también para nuestra audiencia y, como digo, me quedo con amar el cambio y sobre todo a seguir formándose porque es lo fundamental y un sitio muy bueno para hacerlo es Business Insider. Muchas gracias a todos.